Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Elian Mujica, Richard Peláez y mi persona Daniel González. Y nosotros vamos a hablar un poco sobre quién fue James Chadwick y su descubrimiento del neutrón. Y pues los procesos físicos que él realizó para llegar a estas conclusiones. James Chadwick fue un físico inglés que nació en la ciudad de Manchester un 20 de octubre de 1891. Siempre desde muy chico fue apegado a las físicas y a las matemáticas. Su colegio era uno de los mejores en la clase, hasta tal punto que tomaría esa carrera como su vocación profesional. Vivió una gran parte de su vida en Manchester hasta que se graduó de la universidad, más o menos. Eh, él, él estudió en la Universidad de Manchester la carrera de físico nuclear, en la cual él sería un estudiante ejemplar en todas las asignaturas y materias que él podía ver, hasta tal punto de ser uno de los pocos de la universidad que se había graduado con honores en las últimas décadas. Uno de sus profesores fue Rutherford, quien además en un futuro no muy lejano terminaría siendo compañero de experimentos de Chadwick. Fue en el año 1911 que se graduó de la universidad. Y en 1913, después de graduarse de la universidad y de estar 2 años realizando experimentos, fue a verse con un físico que se llamaba Hels Graving en Berlín, Alemania. Pero cuando llegó, como estaban en pleno auge de la guerra mundial, pensaron que era un espía. Y entonces lo metieron a un campo. Entonces él tuvo que esperar hasta 1919 para regresar a Cambridge y así seguir con sus estudios. Que ahí sería junto a Rutherford donde descubriría el neutrón. La teoría de Chadwick se basó básicamente en el estudio del átomo, pues porque él lo que hizo fue encontrar el neutrón. Pero primero hay que tener claro una cosa, que en la actualidad nosotros tenemos un esquema del átomo en el cual su núcleo está compuesto de protones y neutrones y alrededor en el vacío girando los electrones. Pero para esa entre 1910 y 1930, el esquema de átomo que tenían era que el núcleo solamente está hecho de protones. Pero esto no tenía mucho sentido, por lo que los protones se repelerían y no podrían estar unidos como tal. Y algunos científicos empezaron a pensar eso y querían experimentar a ver qué era lo que sucedía, qué fuerza mantenía a los protones unidos y no hacía que se repelieran. Para ello quisieron comparar pesos de átomos. Entonces querían ver si lo que pensaban era cierto, que había otra fuerza o otra subpartícula que unía a los protones. Entonces lo que hicieron fue como una especie de balanza, pusieron dos átomos de hidrógeno y uno de helio, en el cual los dos de hidrógeno tenían un protón cada uno en su núcleo y el de helio tenía dos protones en su núcleo, lo que para ellos debería ser unas masas iguales. Pero lo que se dieron cuenta es que efectivamente el helio era más pesado que el hidrógeno, por lo que buscaron ver como qué era lo que les faltaba y empezaron a probar poniendo muchos más átomos de hidrógeno y eso, y llegaron hasta tener 4 átomos de hidrógeno contra uno de helio, en el cual ahí se dieron cuenta que eran equivalentes, que pesaban lo mismo,
por lo que se dieron cuenta que existía algún tipo de subpartícula, además del protón, que estaban dentro del núcleo, que tenían la misma masa de esta, y además que hacía que no se repitieran los protones, que sería un esquema más o menos así, de los que conocemos como los neutrones, por lo que estos tendrían dos neutrones, dos protones, sería lo que tenía el helio, para así equiparar el peso de los cuatro hidrógenos. Entonces ahí es donde llega el aporte de Chadwick, ya que él en su laboratorio tomó un átomo de boro y le lanzó partículas alfas, que son un núcleo completamente ionizados. Entonces a lo que las lanzó, este átomo soltó una radiación. Ellos pensaban que era como un tipo de radiación cualquiera, pero se dieron cuenta que esta radiación no tenía ningún tipo de carga. Por lo que a James se le dio curiosidad y puso una, como por así decirlo, un átomo, una placa, no sabría cómo explicarlo, de parafina frente a estos, y se dio cuenta que justo cuando llegaba esa radiación o esa onda, por así decirlo, a la parafina, los protones salían expulsados de la parafina, por lo que él concluyó que era algún tipo de subpartícula igual de pesada que el protón, pero sin ningún tipo de carga, que era la que en realidad mantenía unida el núcleo de un átomo. Ya esto lo denominaría los neutrones. Y por este descubrimiento él ganó un premio Nobel de Física.